En este apartado nos ocupamos del monopolio con discriminación de precios. Bien, sabemos que el objetivo del monopolista es procurar quedarse con todo el excedente del consumidor. Para ello tiene diferentes estrategias. Una de ellas es la de discriminación de precios, que consiste básicamente en cobrar diferentes precios a clientes diferentes, es decir, clientes que tienen características diferenciales que quieren un mismo bien, el bien que ofrece el monopolista. De forma que el monopolista puede cobrar diferentes precios por razones que no están relacionadas exactamente con su diferencia de costes, sino con particularidades de la demanda de esos clientes. Para que se pueda dar la discriminación de precios, los consumidores deben de estar dispuestos a pagar diferentes precios por el mismo producto. Y eso sucede esencialmente cuando tienen diferentes elasticidades de demanda. El monopolista, para este tipo de situaciones, debe de tener capacidad para evitar también que ese producto se pueda revender, porque de darse esta situación realmente no estaría capturando todo el excedente del consumidor. Este tema de la discriminación de precios es un tema antiguo ya en el ámbito de la microeconomía, que lo estudió en su momento Pigou en el año 1920 en un libro denominado La economía del bienestar, y diferenció tres tipos de discriminaciones. Discriminación de primer orden, de segundo y de tercer orden o tercer grado, respectivamente. ¿En qué consiste cada una de ellas? Bueno, pues la discriminación de precios de primer grado, en la práctica, lo que consiste es en cobrar a cada cliente un precio diferente, que es exactamente el precio máximo o precio de reserva que está dispuesto a pagar. Es un precio, digamos, de tipo psicológico. Cuando alguien va a comprar un bien o a pagar por un servicio, lo acaba adquiriendo pues al bien que lo hace, pero, al precio que lo hace, pero posiblemente estaría dispuesto a pagar un precio más alto. Ese precio más alto sería su precio de reserva. Si el monopolista, en este caso, detecta cuál sería el precio más alto que alguien podría pagar por un bien o por un servicio, pues si puede poner ese precio, estaría utilizando ese precio de reserva y estaría capturando el excedente del consumidor. El precio de reserva viene indicado finalmente por la demanda que tiene el producto. Lo podemos ver en determinados tipos de bienes que tienen una demanda diferenciada pues por características en sí del tipo de producto y del tipo de cliente que los quiere adquirir. Como vemos en la gráfica, si la empresa cobra a cada consumidor su precio de reserva, es rentable en este caso aumentar la producción hasta el nivel que aquí hemos determinado como Q asterisco asterisco. Cuando se cobra ese precio P asterisco, los beneficios variables de la empresa son el área que está entre la curva de ingreso marginal y la de coste marginal. Si se aplica la discriminación perfecta de precios, los beneficios aumentan abarcando el área que está entre la curva de demanda y la curva de costes marginales, que es esta que viene aquí marcada por las líneas rojas. En la práctica, la discriminación perfecta de primer grado es difícil de aplicar. No siempre es factible aplicar un precio distinto a cada cliente, ni la empresa realmente sabe cuál es el precio de reserva de cada uno. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace una discriminación imperfecta, basada en supuestos sobre la disposición a pagar. Pues se puede suponer que están dispuestos a pagar personas de nivel de renta más alto un precio más alto que personas de nivel más bajo. O porque tengan una especial característica, porque sean personas, por ejemplo, pasa mucho en el sector tecnológico, pues que quieren tener lo último en tecnología. Cuando sale un último terminal telefónico, un ordenador o una consola de videojuegos, hay gente que quiere ser los primeros en tenerla y no esperar a que, bueno, pasado X tiempo, pues baje de precio. Bueno, esas personas están dispuestas a pagar un precio más alto y si el monopolista sabe que tiene ese tipo de mercado, pues va a aplicar un precio más alto para capturar ese excedente hasta que realmente ese tipo de población que tiene esa alta demanda baja o
por las características de su clientela en sí, pues ya haya agotado ese sector y tiene que aplicar otros precios a otros tipos de clientes. La cuestión es si esa práctica puede ser beneficiosa también para el consumidor. La primera impresión sería que no, pero realmente sí puede tener beneficios este tipo de práctica para determinados tipos de consumidores. Por ejemplo, para aquellos que no tienen tanta prisa en tener este tipo de tecnologías, por ejemplo, ¿no? Puede que cuando se trabaja con distintos niveles de precio, pues distintos también perfiles de consumidores puedan acceder a un producto que de otra manera pues se podría quedar fuera de su alcance. Igualmente sucede para el productor, que puede, digamos, vender su producto también a diferentes tipos de perfiles de consumidores y también, digamos, captar nuevos ingresos que de otra forma, pues, si lo vendiera a un precio único, quizás algunos se quedarían fuera. Otro tipo de discriminación de precios es la que se denomina discriminación de precios de segundo orden, que, pues, un poco para hacernos a la imagen, sería todas aquellas que tienen que ver con comprar lotes de productos o cantidades de productos. La discriminación de precios de segundo orden ocurre cuando el monopolista tiene la posibilidad de cobrar varios precios por escala o por grupos diferentes de producción. Son todos estos, digamos, pues en los que hay precios por volúmenes, que suelen ser precios en bloques decrecientes, por regla general. El precio de reserva de los consumidores en general tiende a disminuir en la medida que aumenta la cantidad consumida. Por eso, por ejemplo, lo podemos apreciar en tarifas eléctricas, donde, digamos, hay un primer bloque de consumo que tiene un precio más alto, pero los consumos sucesivos tienden a ser de menor importe. O también lo vemos en algunas operadoras de telefonía y televisión, que nos ofrecen pues un paquete básico que tiene un precio relativamente alto, pero las añadiduras del paquete básico, como nuevos canales de televisión o nuevos incrementos de la tarifa de internet o del ancho de banda, empiezan a tener, digamos, ya muy poco incremento de precio. De forma que, bueno, pues al ser poca la diferencia, el consumidor tiende, digamos, a intentar también pues, aprovechar esa oportunidad y paga un poco más, ¿no? Pero el bloque grande lo ha pagado al principio. En estas situaciones, pues la empresa puede discriminar efectivamente según la cantidad consumida por bloques del bien. Si la vemos en esta gráfica que tenemos aquí, vemos que, digamos, hay, digamos, diferenciado tres bloques de consumo. En la primera, la que llega hasta Q1, vemos que las unidades de producto que se venden a ese primer precio, el precio P1. Cada unidad vendida, desde 0 hasta Q1, aumenta el ingreso en P1. Todas se venden al mismo precio. Luego, P1 sería el ingreso marginal para ese bloque. Igualmente, si seguimos, las unidades que se venden entre Q1 y Q2, otro bloque, se venden todas a otro precio, al precio que hemos denominado como P2. Cada unidad adicional vendida, desde Q1 hasta Q2, se vende al mismo precio, a P2, luego el ingreso aumenta en P2. El ingreso marginal en ese tramo sería P2. De forma tal que, en definitiva, el ingreso marginal, como vemos, es una función escalonada. Y en Q3 el ingreso marginal es igual al coste marginal. En definitiva, dados el coste medio, el beneficio del monopolista viene determinado por el área sombreada que tenemos aquí, sombreada en verde. La tercera forma de discriminación que vamos a ver es la que se denomina discriminación de tercer grado. Lo vemos también en aquellas ofertas que se hacen diferenciando también por tipologías de cliente o por tramos también horarios o tramos temporales, en definitiva. Son aquellas también que tienen que ver con las vinculadas al prestigio de una marca, por ejemplo. Podemos vender dos productos que sean muy similares, pero que el cliente los prefiere pues en base al prestigio, la confianza que le da pues la marca que va asociada a ese producto. En la discriminación de tercer grado, el monopolista divide a los consumidores
igualmente en grupos, dos o más, y a cada grupo le cobra un precio diferente. Eso sí, el precio es el mismo dentro de cada grupo. Así que si ofrecemos unos precios para estudiantes y jubilados, por ejemplo, por una oferta de viaje, pues para todas las personas que forman ese grupo el precio es el mismo, eso sí. Cada grupo tiene su propia curva de demanda, con lo cual cada una tiene una elasticidad precio diferente. Esa es la parte esencial para que pueda haber discriminación de tercer grado. Es el tipo de discriminación pues, que puede ser posiblemente la más extendida y la que vemos más frecuentemente en líneas de viajes, precios especiales por edades, en espectáculos incluso. Y este tipo de discriminación es viable solo siempre que el vendedor pueda dividir su mercado en grupos con diferentes elasticidades de precio de la demanda, insisto. La producción debe dividirse entre los grupos de forma que el ingreso marginal de todos sean igual. Si los ingresos marginales fueran diferentes, a la empresa le interesaría destinar más producción a un grupo que a otro. La producción total debe ser tal también que el ingreso marginal de cada grupo sea igual al coste marginal de la producción. También puede plantearse el precio de cada grupo en función de las diferentes elasticidades de la demanda. Ya vimos que el ingreso marginal se puede determinar en función de la elasticidad de demanda en puntos anteriores de este mismo tema. El precio más alto se cobrará siempre a los que tengan una elasticidad de la demanda más baja. Como recordamos, la fórmula, el ingreso marginal, era igual a P más 1 partido de la elasticidad de la demanda. Si despejamos P, nos da, digamos, la fórmula para calcular el precio en función del ingreso marginal y de la elasticidad de la demanda. Así podemos determinar precio en función de estos dos parámetros. Si pongamos un ejemplo, tenemos dos grupos, uno con una elasticidad de la demanda igual a menos 2 y otra con una elasticidad de demanda igual a menos 4, pues aplicando esta fórmula y podemos ver, digamos, cuál sería el precio relativo de un grupo respecto a otro. Lo que nos sale aquí es que sería que para el grupo primero le aplicaríamos un precio P1 que sería 1,5 veces más alto que el precio cobrado al segundo grupo. Y de esa forma podemos, sabiendo las elasticidades de la demanda, pues cómo calcular el precio de uno y de otro. Como podemos ver en la gráfica, cada grupo tiene una elasticidad de la demanda diferente. Y las cantidades para cada uno se determinan donde el ingreso marginal de cada grupo es igual al coste marginal del grupo en general. Y con esto hemos terminado el punto relativo a la discriminación de precios.